Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final y quizás un par de versículos más del 23. Capítulo 22, versículo 1 en adelante. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acabor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, capítulo 23, versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos,
todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Finalmente leemos 4 y 5 ahí del capítulo 23. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Es una lectura extensa, pero creo que era necesaria porque solo así quizás es posible capturar en este breve tiempo que tenemos hoy el impacto que Josías tuvo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Cuando Josías llega al trono, como leíamos en el versículo 1 y 2, es apenas un niño. La versión NTV en el versículo 3 dice que ya habían pasado luego 18 años de su reinado. Nuestra versión no lo da a entender, la 60 dice como que quizás tiene 18 años. Varios estudiosos concuerdan en que había pasado un gran tiempo, 18 años, de su reinado. ¿Sí? Durante todo ese tiempo, el testimonio que se da de Josías no es otro que el de una persona que quiere agradar a Dios. Algunos hablan de que quizás fue su madre la que le inculcó este buen camino, porque si nosotros revisamos el capítulo 21, su padre y su abuelo no hicieron lo correcto para nada delante de Dios, al contrario. Entonces, en esta mañana, mi intención, hermanos, es que podamos pensar en la necesidad de un avivamiento constante en nuestras vidas, en el pueblo de Dios, pero en particular que ese avivamiento no llega solo, sino que es necesario, primero, como hizo Josías, realizar reformas. Las reformas que hizo Josías trajeron cambios que a su vez produjeron un avivamiento en el pueblo de Dios. No hay reforma sin producir resultados, así como no hay avivamiento sin haber reforma antes. Solamente pónganse a pensar a través de la historia. En un momento vamos a revisar algunos casos en los cuales en el pasado la reforma produjo avivamiento. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero que se queden con esta idea clave, que nosotros como pueblo de Dios debemos buscar en la ley de Dios, porque ella es la única que convierte, transforma y aviva nuestras almas. Solo la ley de Dios produce esos cambios. Ni los milagros por sí mismos, ni los sueños, ni las profecías. Solo la palabra de Dios produce cambios. Solo la palabra de Dios, presentada correctamente a través de la historia, estudiada por personas fieles al Señor, ha producido cambios permanentes. Así que en esta mañana estaremos pensando, si el Señor lo permite, en estos minutos que tenemos, acerca de cómo el Señor produce y sigue avivando su obra en medio de los tiempos. Y esto no lo hace a través de cualquier medio, lo hace únicamente a través de su palabra, a través de la predicación y exposición de su palabra. Padre, gracias en esta mañana te damos por el tiempo que nos permites compartir. Señor, tú sabes que nuestro corazón, quizás nuestro cuerpo y nuestra mente llegan cansados, quizás una semana agotadora, quizás algunos días, Señor, de muchos desafíos y luchas. Padre, tú conoces esto. En este momento también de calor aquí, Padre, te ruego que nos ayudes a concentrar en tu palabra, Padre. Permítenos poder enfocarnos en lo que tú quieres para nuestras vidas. Y que solamente retumbe y solamente haga eco, Señor, el mensaje que aparece aquí. Ayúdanos a ser lo más fieles posible, Señor, a tu mensaje. Queremos solamente reproducir o hablar, Señor, lo que aparece aquí. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Como siempre oramos, Padre, cada día, porque se renueva cada día también, Señor. Oramos en este tiempo por todos los que están acá, por los que están en Zoom, los que van a quizás ver más adelante también este video. Te rogamos, Padre, que tú estés edificando la iglesia en Uruguay, Señor,
como en otros lugares del mundo, pero en particular aquí en la costa a partir de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme al capítulo 21, un par de párrafos antes, un capítulo anterior al que leímos, ¿verdad? Capítulo 21, y vea conmigo el versículo 1 y 2. Capítulo 21 de Segundo de Reyes, 1 y 2. Dice así, de 12 años, era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Perdón. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar lugares altos, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 55 años de adoración a cualquier otra cosa menos a Jehová. 55 años en los que el líder principal de la nación llevó al pueblo a pecar. Tremendo. El mismo capítulo menciona que él entregó su hijo al fuego, o sea, lo quemó en adoración a un Dios. Horrible. El resultado de 55 años buscando cualquier cosa menos la ley de Dios o a Dios mismo es desastroso. ¿Qué podemos esperar de su hijo? Quizás lo peor. Veamos entonces el versículo 19 y 20, cuando comienza a reinar el sucesor de Manasés. Versículo 19 y 20 del mismo capítulo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Adrús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Si bien es pequeña la descripción que se le dedica al reinado de Amón acá, creo que al ver todo lo que hizo su padre, inmediatamente queda en nuestra mente la idea de que Amón no fue muy diferente, porque lo dice acá, por supuesto. También hay otros detalles interesantes que da sobre él. Y aunque reinó tan poco tiempo, no fue tan cruel, quizás no fue tan extendido, perdón, el tiempo cruel que reinó como su padre, él no cambió lo que venía haciendo su padre. Entonces, luego de esa cantidad de años, ¿no? ¿Cuántos años reinó Amón según el versículo 19 que leíamos? No, Amón, el segundo. 55 más 2, entonces 57 años en total, de una nación entera volcada en cualquier cosa menos el Señor. Buscando, dice acá, adorar a dioses de todo tipo. Incluso siguiendo las prácticas de aquellos que habían habitado antes en tierra de Canaán. ¿Se acuerdan alguna de las prácticas horrendas que tenían los cananitas, los que fueron eliminados de allí? Además de esta práctica de, por ejemplo, adorar a través del sacrificio humano, también tenían un desprecio total por la vida, ¿no? Mataban mujeres embarazadas, menciona por acá Julia. También tenían todos los ritos sexuales como parte de su adoración. Una cantidad de cosas que incluso Levítico, Deuteronomio y Números cuentan de que los israelitas no debían seguir. ¿Cómo es posible que un rey se pervierta tanto y vuelva a hacer cosas que evidentemente la historia había mostrado que no era lo que Dios quería y que la palabra de Dios no quería? Lo que sucede es que estos reyes no tenían la palabra de Dios, no revisaban la ley. Y como sucede al final del libro de Jueces, cuando no hay alguien con autoridad, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no habita en nuestra vida lo suficiente o no tiene lugar allí, nuestra vida puede querer hacer lo que quiera sin la palabra de Dios. Ahora, Josías aparece en este contexto de toda una nación durante décadas sirviendo a otros dioses. Y él, por algún milagro o por supuesto providencia de Dios, no sigue ese camino. Él cambia radicalmente lo que estaba haciendo. Me interesa mucho que veamos cómo
Israel, en ese momento, lo que vendría a ser todo el territorio de Israel, ya dividido en dos naciones, casi por 300 años, más o menos 300 años había pasado de que Jeroboam y Roboam habían quedado cada uno con su parte. La nación del norte, las tribus del norte, ya habían sido llevadas a Siria, y solo quedaban los de Judá, los del sur. En ese momento todos los de Judá sabían que algo malo había pasado a sus hermanos del norte, pero aún así ellos no se arrepentían de lo que hacían. Este reino que quedaba en Judá estaba recibiendo reprensión de parte de muchos profetas. Por ejemplo, es el caso de Jeremías. Jeremías va anunciando que va a venir un juicio para Judá, y no le escuchan. Cuando nosotros vemos estado político y espiritual que tenía tan fragmentado y tan perdido, realmente uno podría creer que no hay esperanza para esta nación. Uno podría decir, no hay esperanza para Israel. Uno quizás como hoy también se puede poner delante de Uruguay y decir, qué horrible que está Uruguay. No hay esperanza para Uruguay. No hay esperanza para el mundo. Pero la palabra de Dios muestra que el Señor hace las cosas a su tiempo y a su manera. Y cuando el Señor está al control, la esperanza es parte de la fe y parte de las promesas que el Señor ha dado a su pueblo. Por eso, en primer lugar, hermanos, en esta mañana quiero que pensemos que aun cuando la lógica de nuestras mentes apunte a que no hay solución para nuestra sociedad, aún en medio de este momento, nuestra vida debe ser fiel a la palabra de Dios y saber que el Señor va a obrar con el avivamiento que Él quiera en el momento correcto. El Señor es capaz de utilizar, si quisiera, como en algún momento se dijo, rocas para anunciar el Evangelio. Pero nos usa a nosotros. Y estamos aquí con un propósito. El propósito no es buscar la felicidad. El propósito es buscar agradar a nuestro Dios. Un pueblo que política, socialmente y espiritualmente estaba destrozado. Un pueblo que buscaba su propia verdad. Jeremías 2:13 habla de esto. Menciona cómo al pueblo no le interesaba la verdad de Dios, sino que al contrario cambiaba las cosas a su gusto. Pero lo interesante es que Josías, aún sin conocer la ley, sin haber visto ni escuchado todavía la ley, seguía prácticas correctas delante de Dios. Y esto sucede con muchos otros que el día de hoy alrededor nuestro quizás tratan de vivir de la mejor manera sin conocer al Señor. Viven o buscan tener una vida tranquila, que respeta la ley, que busca las mejores acciones para beneficiarse así a los demás, pero están sin Dios. A estas personas, tanto como a Josías, lo que les falta es conocer al Señor. Y esto no puede pasar si no es a través de su palabra, a través de usted, a través de mí, quienes le llevemos el mensaje del Señor. Josías servía conforme a lo que él entendía que sus antepasados habían hecho, aún sin entender que eso que estaba haciendo coincidía con lo que Dios quería. Porque Josías, ahí donde leíamos en los versículos 3 al 10, lo vemos activamente preocupado por el templo. Y esta es una labor que el rey debía hacer. El rey de Israel debía preocuparse de que la adoración, el servicio, el lugar, el templo estén en condiciones correctas para que el pueblo pueda ir a adorar, para que el pueblo pueda ofrecer sacrificios. Quizás Josías no tenía claro exactamente cuáles eran los pasos de cómo debían ofrecer sacrificio, ni siquiera entendía quizás los detalles de cómo y por qué debían hacerlo. Hasta quizás Josías había olvidado la historia de cómo habían sido sacados de Egipto y habían sido rescatados de ese lugar de esclavitud. Lo cierto es que Josías tenía en su corazón aquello que ya hemos visto en otras ocasiones. Así como Esdras, él parece estar preparando su corazón para servir al Señor. Así como Samuel, Josías estaba pronto para servir al Señor. Samuel, recuerdan que dormía en el templo, buscando estar en comunión con el Señor, a pesar de que alrededor de él las condiciones eran horribles también. Ofni y Finés estaban haciendo destrozos en el pueblo, pero Samuel estaba allí buscando del Señor. La disposición a servir, hermanos,
en todo tiempo de la historia ha sido algo que ha identificado a aquellas personas que Dios usa para llevar reforma y avivamiento. La disposición de buscarle ser fieles, la disposición de querer ayudar y servir a su pueblo conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que moviliza a Josías probablemente. Y es lo que en el transcurso de nuestra vida, quizás si nos ponemos a pensar, nos ha traído a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente y particular de cómo llegó al Señor Jesús a conocerle. Y si aún no le has conocido, quiero decirte que no es casualidad estar acá o escuchar esto o hablar. El Señor te ha traído hasta este punto de tu vida para encontrarte con Él, para que le veas como único Señor y Salvador, a Cristo que murió por ti en lugar tuyo, en la cruz, que te rescató del infierno y te puso en comunión con el Señor. Que como Josías, hermanos, podamos tener esa disposición del corazón, esa predisposición a servir al Señor. Y estemos atentos desde nuestro lugar a aquellos que buscan agradar a Dios sin conocerle, porque a esos debemos anunciarle el Evangelio. La siguiente sección, del 11 al 20, del capítulo 22, perdón. No lo dije antes, la primera sección que estuvimos viendo era del 1 al 10 del capítulo 22, de cómo al acercarnos a la palabra de Dios debemos disponer nuestra vida para servirle a Dios. En esta segunda sección que vamos a leer, o ya hemos leído, del capítulo 22, 11 al 20, quiero decirles, hermanos, que al acercarnos a la palabra de Dios, debemos prepararnos para ser humillados, pero a su vez confortados por el Señor. A nadie le gusta ser humillado. Yo no sé si hay alguien que disfrute siendo humillado. Sí es cierto que hay muchos que disfrutan humillando, y esto es lamentable. Quizás en alguna ocasión, algunos de nosotros hemos acariciado esa sensación de decir, tomá, lo merecías. Y eso es algo que ojalá, Dios, el Señor no permita que pasemos por eso nuevamente. Abstenernos de todo mal, pero también de toda especie de mal. Lo cierto es que acá, Josías, al ser confrontado con la palabra de Dios, él se humilla, se duele. Versículo 11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta acción en el Antiguo Testamento, incluso más adelante, era una acción de completa entrega ante la situación, completa desazón, de no entender exactamente qué sucede, donde no hay palabras de dolor, no hay palabras que puedan expresarlo. Ese rompimiento de vestiduras representaba la entrega quizás total de esa persona ante una situación que no puede cambiar. ¿Se acuerdan que David lo hizo también? ¿Cuántas veces seguramente otros líderes importantes en la historia lo hayan hecho? Y a veces uno no puede expresarlo con palabras, ni con gritos, ni con nada, el dolor que siente, y uno tiene las ganas de romper cosas. Algo así, imagínense, en ese momento. Pero no representaba ese rompimiento de vestidos un mero capricho o una situación que no le salía como él quería y de pronto entra quizás a hacer un tipo de berrinche, ¿no? En realidad, él estaba siendo tocado por la palabra de Dios. Él estaba siendo confrontado y presentado ante la realidad que desconocía. Y cuando toda la vida hiciste algo que estaba, según tus ojos, bien, o hicimos algo que nos parecía que estaba agradando a Dios, y de pronto nos dicen, no, esto no está bien, y nos muestran que la palabra de Dios lo dice así, uno se tiene que llevar las manos a la cabeza cuando menos y decir, uy, cuánto he fallado delante del Señor. Josías hizo esto, y Josías inmediatamente consultó con aquellos que sabían más. Los escribas, allí los sacerdotes, fueron una profetisa, como leíamos recién, quien dio un anticipo de la palabra de Dios que estaba por llegar a ese pueblo. Primero, que el juicio de Dios era inevitable. No había nada que iba a detener lo que se venía. Y exactamente hizo eso el Señor cuando llegó el momento. Pero segundo, que para la vida de Josías, por haber preparado su corazón para servir a Dios, por haberse dispuesto y estar realmente concernado y afligido por la situación, había otro final.
Dice el versículo 18. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Esta acción de Josías, hermanos, esta acción que es descrita con estas palabras hermosas, en la manera en que él se enternece, en que él se humilla, sigue siendo una constante en la vida de aquellos que buscan de verdad al Señor, que buscan sinceramente y en humildad servirle. La palabra de Dios, cada vez que la encontramos, produce cambios. Muchas veces son internos los cambios, y quizás pasa tiempo hasta que comienzan a ser externos, pero tiene que producir cambios, hermanos. La palabra de Dios tiene que producir cambios. Si no, o no la estamos entendiendo bien, o no estamos dispuestos a obedecerla lo suficiente. Y los cambios que produce impactan en cada uno de los lugares donde estamos nosotros. En el caso de Josías, tuvo un impacto general. Vemos más adelante cómo él termina ordenando todas las cosas que estaban en completo desastre a nivel religioso, pero también, por supuesto, a nivel político. Y busca una vida de santificación. ¿Por qué? Porque a medida que conoce la palabra de Dios, Josías quiere dejar y eliminar aquellas cosas que no agradan al Señor. Lo mismo pasa o debe pasar con nosotros, hermanos y amigos. Realmente cuando nosotros miramos cómo el Señor ha tocado la vida de Josías, o cómo el Señor permite que a través de Josías el pueblo sea transformado, vemos que de esa reforma inicial en el templo, según como la entendía Josías, produce un avivamiento que golpea a toda la nación favorablemente. Isaías 55:11 dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. En otras palabras dice, la palabra que se envía siempre produce fruto y va a lograr todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esto es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Hebreos nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esa es la sensación en la cual Josías se encontraba cuando la palabra de Dios golpeaba su vida. Pero también los de Emaús, si ustedes recuerdan, Lucas 24, ¿no ardía nuestro corazón, dicen? ¿No arde tu corazón cuando lees la palabra de Dios? ¿No arde nuestra vida en amor al Señor? Cada vez que termino de escuchar la palabra de un hermano que predica fielmente, tengo ganas de salir a conquistar el mundo, se los digo de verdad. Vamos a salir. Y de pronto las cosas de la vida me llevan a tranquilizarme y me hacen olvidar del Señor. Y es triste, pero no sé hasta qué punto estoy comprendiendo yo la palabra del Señor realmente en mi vida. Así como los de Emaús decían que al abrir las Escrituras, cuando Jesús les explicaba cómo Él aparecía en cada lugar del Antiguo Testamento, nosotros también debemos buscarle a Él en cada lugar de la Biblia. Porque nuevamente la palabra del Señor, si toca tu vida de verdad, como la vida de Josías, no va a volver vacía. No va a volver vacía. Y ahí comienza el punto de quiebre, el punto de partida para el verdadero avivamiento. El avivamiento no se produce quizás por naciones enteras, se produce, según lo que estamos viendo acá, a partir de la vida de aquellos que están dispuestos a consagrarse al Señor. Finalmente, la sección que va del 1 al 5 que leímos recién, del capítulo 23. Quiero decirles, hermanos, que al acercarnos a la palabra de Dios, debemos estar prontos para corregir lo que no está bien y afirmar lo que viene conforme a ella. Esto es el verdadero avivamiento, cuando se producen cambios permanentes en el tiempo. Leyendo un poco acerca de algunos eventos de avivamiento en la historia que les mencionaba quizás al principio cuando hablábamos, por supuesto cuando uno piensa en reforma, le viene a la idea lo que sucedió con Lutero, ¿no? 1519 aproximadamente, cómo él volvió a traer las escrituras
y el significado real de salvación, que no se puede comprar, y lo presentó al pueblo. En ese caso, tuvo un impacto en un lugar de Europa y después se expandió a todo el mundo. Pero también en siglos XIV y XV, poco antes, y también siendo un poco contemporáneos a Lutero, Wycliffe y Knox produjeron cambios en sus naciones. La reforma del siglo XVI de Lutero fue acompañada también por reformas como las de Calvino y Zwinglio, donde exaltaron nuevamente y pusieron en el lugar que correspondía a la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios. En el siglo XVII también hubo otro movimiento conocido como el movimiento puritano, que volvió a abrazar las Escrituras, y a partir de ahí nacieron grandes denominaciones históricas, como hablábamos nosotros, ¿no? Los anabaptistas, los bautistas también, aunque no directamente, pero en ese contexto surge todo eso, la búsqueda por las prácticas correctas según la palabra de Dios. En el siglo XVIII, un tiempo de oscuridad en el cual realmente estaba siendo abrazado ideas pre-evolucionistas y demás, Wesley y Whitefield proclaman y predican. En el siglo XIX, movimientos importantes a lo largo de la historia que terminaron desencadenando muchos avivamientos en distintos lugares al mismo tiempo, especialmente los de Moody y los de Finney. Realmente nosotros en el siglo XX o XXI, no sé si podríamos hablar de avivamientos grandes, o al menos en esta última década, que sean visibles por todos lados, como en aquellos tiempos. Pero sí sabemos que el Señor sigue obrando en medio de su pueblo. Y el Señor obra conforme a su voluntad y a su debido tiempo. Quiero referirles a dos versículos. Primero, Habacuc 3:2. Si ustedes quieren, no lo busquen, lo voy a leer acá. Vean lo que dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué dice Habacuc? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Algo parecido a lo de Josías. Y nuevamente, estábamos acá en Habacuc 3:2, y nuevamente el profeta Habacuc dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un tiempo en el cual Pablo probablemente escribe su última carta, estaba totalmente solo, le escribe las últimas palabras a Timoteo ya, y le deja su legado en esta carta en segunda de Timoteo. Y Timoteo parecía estar un poco quizás desanimado por el tono de la carta. Parece ser que Timoteo necesitaba que lo vuelvan a impulsar al ministerio. Porque no es fácil seguir al Señor, hermanos. No es fácil. Pero Pablo le recuerda, esto fue hecho por el Señor. Esto no fue algo que un día así a ti se te ocurrió. El Señor te ha llamado. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, hermana, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Oye la palabra de Dios y junto conmigo teme y pide y clama para un avivamiento, pero no quizás para los demás. Un avivamiento en tu vida, un avivamiento en mi vida en primer lugar. Solo para repasar, hay unos cuantos pasos que se dan en el avivamiento de Josías, en la reforma, y ya para concluir quiero hacer este recuento de pasos que se dan. Primero, el templo es reparado. Ahí leíamos en 2 de Reyes capítulo 22, cómo Josías comienza a reparar el templo. Se encuentra la palabra de Dios, entonces en segundo lugar, hay una vuelta a la palabra de Dios. El paso 3 sería que el pueblo es convencido de su pecado, porque leíamos que Josías para a todos los líderes y al pueblo entero para que escuchen la palabra de Dios y se den cuenta de lo que estaban fallando. El 4, hay una eliminación de la idolatría. Josías empieza a trabajar para destruir todos esos lugares donde se había ofrecido culto a cualquier cosa menos a Dios.
El 5, hay una eliminación de la inmoralidad. El capítulo 23 no lo leímos todo, pero usted léalo si quiere, es fuertísimo las cosas que hace Josías y las cosas que tuvo que quitar, que estaban como moneda corriente ahí. Y Romanos nos dice que cuando Dios no está en la vida de las personas, el hombre va cayendo hasta la última instancia en la cual la inmoralidad pasa a ser la moneda corriente. Número 6, se restaura la celebración de la Pascua. Más adelante comienzan a utilizar o a recordar estas fiestas importantes, el pueblo. Y 7, finalmente hay otras reformas que Josías lleva a cabo con la nación entera. Para terminar, solo quiero traer una nota que la dejé a propósito para final, que es algo que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 13:2. Y para esto sí quiero que me acompañen, por favor. Primero de Reyes, capítulo 13. Y uno podría decir, wow, todas estas cosas que hizo Josías, qué bueno que Josías las inició, qué bueno que Josías las dispuso o se puso manos a la obra. Qué bendecido. Pero si ya hemos prestado atención a la historia de Esdras y Nehemías, podemos recordar que no hay nada que no parta del corazón del Señor. No hay nada que no surja de Él. Y así es con cada reforma, hermanos. Estamos en Primero de Reyes 13:2. Esto sucede casi 300 años antes, cuando el reino acababa de ser dividido y todas las tribus se separaron o se agruparon de alguna forma en dos sectores de la región. Las tribus del norte, que pasaron a llamarse Israel, las tribus del sur, que pasaron a llamarse Judá. Aunque no eran solamente judíos. Dice la palabra de Dios que mucha gente piadosa que buscaba servir a Dios empezó a mudarse, cambió de lugar y pasó a vivir en la parte sur, porque los del norte estaban haciendo cualquier cosa. En ese momento, cuando el reino del norte estaba empezando a adorar a cualquier disparate menos a Jehová como Señor, sucede esto del capítulo 13. Y miren lo que dice el versículo 2. Leemos el 1 y 2. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Betel quedaba en el norte. Betel era como si fuera la Jerusalén del norte. Betel era el centro de adoración o uno de los centros de adoración importantes de la gente que no buscaba a Dios. Vino este varón de Dios de Judá, fue a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Jeroboam era alguien que había quitado o se había quedado con la autoridad de los reinos del norte. Vino Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y el 2, aquel clamó, o sea, el profeta que vino, ¿verdad? Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dentro de poco recordaremos, como en realidad casi siempre lo hacemos, el nacimiento del Mesías. Las fiestas, como le decimos habitualmente acá en Uruguay, de la familia. Para nosotros son fiestas reales por el nacimiento del Mesías. Pero acá es anunciado la llegada de un joven de la línea de David que traería avivamiento y renovación al reino. Y es que Josías realmente estaba ya siendo anunciado por el Señor como alguien que iba a hacer cambios en medio de ese dolor y sufrimiento del pueblo de Israel. Hermanos, nada sucede porque Dios no lo inicie. Todos estamos y partimos del corazón de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el corazón que usted tiene? ¿Cuál es su disposición de seguir y servir a Dios? ¿Qué es lo que dirían de usted si hace 300 años alguien le anunciara? Dirían, fulano, fulana,
traerá avivamiento a su hogar, traerá avivamiento a su barrio, servirá para restaurar la verdadera adoración a Cristo en medio de la costa. ¿Lo harán? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestro llamado, junto con Josías, el buscar la reforma conforme a la palabra de Dios, para que el avivamiento no sea algo sentimental o emocional, sino que sea algo fundado en la palabra del Señor. Que sea así cada día de nuestras vidas, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Josías, Señor. Gracias porque podemos ver que realmente tú preparaste todo, Señor, como algún día también preparaste todo para poder conocerte, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos permitas recordar, Señor, y pensar en tu sacrificio, Señor, y también en tus palabras, Señor. No queremos, Señor, dejar pasar este tiempo en el cual, Señor, tú nos recibas, Señor, y podamos estar a cuenta contigo en cualquier cosa que te hemos fallado, Señor. Padre, te rogamos que tú provoques, Señor, que tú muevas, Señor, en nuestras vidas y nos des un corazón sincero, un deseo único de poder servirte, Señor, de poder buscarte, Padre. Queremos poder estar en comunión contigo, sirviéndote, Señor, causando realmente un avivamiento alrededor nuestro, pero porque tú has avivado nuestro corazón en primer lugar, Señor. Gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía, Señor, que tú la haces prosperar, Señor, y la haces también producir fruto en cada lugar donde se escucha, Señor. Te rogamos que nos des cada día un corazón en el cual pueda ser sembrada tu palabra, Padre. Y ahora te pido por que puedas en las próximas horas y días seguir obrando en la vida de nosotros, Señor, a través de tu palabra que fue hablada, Padre. Gracias por ella. Oramos por todo esto y que seas con nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.